Cristianos bajo el ministerio de muerte. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? La verdad es un gusto nuevamente tener la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio para compartir una vez más un mensaje de la palabra de Dios que sin duda alguna será de gran interés y nos servirá para clarificar conceptos con respecto a este tema. Quizás es uno de los textos más malinterpretados en el mundo cristiano en estos tiempos. Lo encontramos en Segunda de Corintios, libro de Segunda Carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 3, Segunda de Corintios capítulo 3, y para tratar de ser lo más puntual posible quiero ir de una vez al versículo 7. Vamos a centrarnos en el texto del versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ya les digo, es uno de los textos más malinterpretados en el mundo cristiano hoy en día. Escuché hace mucho tiempo al sacerdote Luis Toro abordar este texto para de algún modo mostrar que la santa ley de Dios está completamente abolida, ¿ya? Aunque en el mismo tema él lo presenta de una manera contradictoria, porque es para demostrar que la ley está abolida, pero él dice creer en la ley de Dios. En realidad lo que quiere demostrar es que el sábado no hay que guardarlo. No se debe guardar el sábado porque está en la ley de Dios. Pero aquí no está mencionando para nada el sábado. Estamos de acuerdo que el ministerio de condenación era efectuado por la santa ley de Dios. Y es eso lo que vamos a abordar y vamos a ver si en realidad la palabra de Dios está indicando en estos textos que la ley de Dios ya está abolida. Claro, podemos retomar nuevamente, y aquí hay algunas cosas claves, porque dice la palabra de Dios en el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿ya? El ministerio de muerte debía perecer y el ministerio del Espíritu debía permanecer. Y el ministerio de muerte dice que fue grabado con letras en piedra. ¿Y qué más fue grabado con letras en piedra que la ley de Dios? No existe en la palabra de Dios ninguna otra cosa que se registre que haya sido grabado con letras en piedra. Así que estamos claros que sí es la ley de Dios. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, la ley de Dios ejercía un ministerio condenatorio o un ministerio de muerte, pero ese ministerio debía perecer. Y aunque fue un ministerio muy glorioso, debía perecer. Y el ministerio del Espíritu debe permanecer, por lo tanto, es mucho más glorioso el ministerio del Espíritu. Primera cosa que tenemos que empezar a dejar aquí en claro. El apóstol Pablo no está diciendo que debe perecer el ministro, sino el ministerio. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que la ley de Dios realmente hace? ¿Para qué fue dada la ley? O sea, tenemos que entender que el ministerio de la ley es condenatorio. Esto lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios.
Pero también vamos a estar viendo que el ministerio de la ley, también bajo el ministerio del Espíritu, o el Espíritu es el que efectúa en realidad los dos ministerios a través de la ley. Por eso el apóstol Santiago la llama la ley de la libertad, ¿ya? Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En un tiempo fue la ley de muerte, fue la ley de condenación. En otro tiempo es la ley del Espíritu, la ley de la libertad. El apóstol Pablo la menciona en los diferentes contextos. El apóstol Pablo en Romanos la menciona como la ley del Espíritu, ¿ya? También la menciona como la ley de la muerte, el ministerio de muerte. Entonces es interesante que primero tengamos en claro que el ministerio de condenación es algo que la ley de Dios ha efectuado desde que fue establecida o desde que fue presentada al hombre en pecado. Una vez que el hombre conoce la santa ley de Dios, entonces ahora la ley de Dios lo está declarando reo de muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿ya? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hasta que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario, la ley de Dios iba a efectuar el ministerio de la muerte en el mundo. Podríamos decirlo así, en el pueblo de Dios. No nos referimos a antes al Antiguo Testamento como el mundo cristiano, porque pues Jesús viene justamente después de esto, y de ahí en adelante es que el pueblo de Dios se llama cristiano. Pero podemos decir el pueblo de Dios recibió la santa ley de Dios, y la ley de Dios empezó a efectuar un ministerio de condenación. Y justamente para librarse de esa condenación, Dios estableció el ministerio del Espíritu, pero bajo sombras, ¿ya? Estaba el ministerio del Espíritu, pero bajo sombras, es decir, no estaba siendo efectuado en la plena realidad. ¿Cuáles eran las sombras del ministerio del Espíritu? Pues la muerte del cordero, la muerte de los machos cabríos, de los toros, de las palomas, los animales que se ofrecían en sacrificio. Entonces ofrecían la solución de algún modo temporal al pecador, porque en realidad estos animales solo ofrecían un aspecto simbólico de perdón de pecados. La palabra de Dios no deja claro que la sangre de los animales no podía resolver el problema del pecado, y para eso nos vamos a ir al libro de Hebreos, donde el mismo apóstol Pablo, algunos podrán discutir, no se sabe quién es el autor de Hebreos, pero por lo menos para la inmensa mayoría del mundo cristiano se acepta de que es su autor, él es el apóstol Pablo. Y aunque no lo fuera, para el caso que nos ocupa no tendría relevancia, ¿ya? Y entonces el autor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y luego sigue presentando que justamente por eso es que Jesús viene a este mundo, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, de todos estos animalitos pudieran resolver el problema del pecado, pues ¿para qué un redentor? Entonces esos animalitos solamente servían como una garantía de que un día vendría el verdadero cordero a morir por las culpas de los redimidos, de los arrepentidos, de los que habían aceptado a Cristo Jesús o a Dios en sus corazones. Por ejemplo, vemos en el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15, la palabra de Dios es muy clara al decirnos de la siguiente manera: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya no es el pacto de los machos cabríos y de los corderos y de los toros, para que interviniendo muerte, ¿la muerte de quién? De Jesús, obviamente,
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Oigan, ¿no es para las transgresiones del nuevo pacto? Claro que sí, también. El apóstol Pablo da eso por entendido, por eso no lo menciona. Pero es importante que quedara claro que los pecados cometidos bajo el primer pacto tendrían su plena remisión solamente hasta que la sangre de Jesús se derramara en la cruz del Calvario. Era necesario que viniera el Hijo de Dios, muriera en la cruz, por los pecados de sus hijos arrepentidos, para que pudieran obtener verdadera remisión. Aquí lo deja bien claro: para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, todos los creyentes de Jesús hacia atrás, todos los creyentes, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de Dios. Es decir, no porque alguien formara parte del pueblo de Dios quiere decir que no pecó. No, claro, toda persona que ha venido a este mundo ha pecado varias veces, y algunos miles o tal vez millones de veces, ¿ya? Entonces, toda persona, todos los siervos de Dios cometieron muchas veces sus faltas, y la palabra de Dios registra por lo menos las faltas más notorias de su pueblo. Pero se arrepintieron, y a través de un cordero, de un animal, en ese cordero vieron la muerte del Hijo de Dios, que un día vendría a morir en su lugar, como le fue revelado a Abraham cuando Dios le pidió que ofrezca a su hijo. Ahora Abraham entiende cómo era que Dios iba a resolver el problema del pecado de manera definitiva. Entonces, teniendo esto en claro, ahora podemos tener en cuenta o tener claramente entendido lo que Pablo está queriendo decir en 2 de Corintios capítulo 3. El ministerio de muerte grabado con letras en piedra, o el ministerio de condenación que había de perecer. Ha de perecer el ministerio, pero no el ministro. Y explico lo siguiente: ¿por qué había de perecer el ministerio? Claro, Pablo está diciendo que ha de perecer el ministerio de muerte en el contexto del cristianismo, y no del cristianismo en su vasto número, en su forma nominal. Pablo está hablando de la iglesia, del miembro, del creyente consciente que recibe la palabra de Dios, de ese creyente que entiende los principios de la palabra de Dios y que se apropia de los méritos de Cristo Jesús, que ofrece, que se arrepiente de sus pecados y su corazón es transformado para una vida nueva. En esa persona el ministerio de condenación se acaba. Perece, el ministerio de condenación perece, pero la ley no perece. Ella estaba realizando el ministerio de condenación con los del antiguo pacto, y estaba recibiendo una garantía, pero no había recibido el pago, y ella estaba esperando el verdadero pago. Una vez que recibe el verdadero pago, entonces muere el ministerio de condenación. La ley ya no te condena, porque ahora eres una persona perdonada por la sangre de Jesús, pero una persona que ahora se deleita en vivir una vida nueva en Cristo Jesús, es decir, obediente a la santa ley de Dios. Y entonces viene el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la libertad, porque en Cristo Jesús ahora somos libres para violar la ley de Dios, no porque estaríamos en la misma esclavitud. Somos libres porque la ley de Dios ahora dice: ya no tienes pendientes conmigo, te declaro libre. Y era lo que entendía el apóstol Santiago cuando se refiere a la ley que ha de juzgar al ser humano
en el día final, en el contexto del verdadero cristiano, se refiere a ella como la ley de la libertad. Pero sigue siendo la ley de condenación y de muerte para aquel que pisotea la santa ley de Dios. ¿Ya? Si nosotros pisoteamos voluntariamente la santa ley de Dios, entonces no podemos reclamar las promesas del ministerio del Espíritu, porque el ministerio del Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu realiza su ministerio siempre a través de la santa ley de Dios, porque la ley es espiritual. Podemos seguir revisando algunos textos, podemos irnos a Romanos. Nos vamos a ubicar, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 14. Quiero primero leer este texto. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y él está allí desarrollando esa temática en cuanto, podríamos decir, a la ley condenatoria y a la ley del Espíritu. Y él está diciendo, la ley es espiritual. Pero la misma ley, esa ley que es espiritual, es la misma ley condenatoria, es la del ministerio de condenación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8, por ejemplo, empezando en el versículo 1? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que están en Cristo Jesús han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús porque están arrepentidos. Y ahora ya no es la sangre de un cordero que solo ofrece una garantía simbólica, sino que ahora la sangre de Cristo Jesús, que en realidad perdona pecados para que tú y yo seamos personas nuevas en Cristo Jesús. No como el marranito que se le da su bañadita. Bueno, decimos aquí en Colombia de manera un poco ordinaria, el marranito tiene muchos nombres en diferentes países. Bueno, el puerco, el cerdo, el cochino, entonces el cerdo podemos darle una tremenda bañada, le podemos echar hasta cloro si queremos, pero el marranito no entiende, él está feliz de que está bañado pero él va otra vez para el pantano. No, lo que Dios nos está diciendo aquí es que ahora no hay condenación, porque ya la sangre de Cristo lavó mis pecados. Y la implicación es que si lavó mis pecados, yo no debo volver al pecado. No debo volver al pecado. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Sí, cometer adulterio, claro que sí. Sí, fornicar, es decir, todo tipo de desorden sexual está allí contemplado en lo que es fornicación. Todo tipo de pecado sexual es fornicación. Adulterio es un tipo de pecado sexual específico, pero fornicación los incluye todos. Entonces, sí, ¿cuáles son los deseos de la carne? Esos. También robar, ¿ya? También mentir, también codiciar. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La violación a la santa ley de Dios. No hay ninguna condenación para los que estamos bajo el ministerio del Espíritu, porque guardamos la ley de Dios. Y la condenación que teníamos por nuestra vida pasada, por el adulterio pasado, por la fornicación pasada, por el robo, por la mentira, por todas estas cosas, por tomar el nombre de Dios en vano, por toda la violación a cualquier mandamiento. La condenación por estas cosas ha sido perdonada porque me he arrepentido y he confiado en los méritos de Cristo Jesús, y ahora no hay condenación porque Jesús los pagó, y ahora yo me deleito en la vida espiritual. Ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida
¿Y cuál es? Pues esa misma, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué interesante. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo podemos entender esto? Es la misma ley, claro que sí, solo que la primera, en la primera etapa, en la primera parte, la ley me está condenando, la ley me tiene sentenciado a muerte hasta que Cristo Jesús aparece y muere en mi lugar. Y ojo, yo me arrepiento. Jesús muere en mi lugar, pero la ley me sigue condenando hasta que yo reclamo los méritos de Cristo Jesús en mi favor. Y entonces esa misma ley, ¿ya? Efectuando su ministerio por medio del Espíritu Santo que ilumina el pensamiento, me libra de la condenación a la que me tiene de algún modo sometido. Entonces la ley me ha librado ahora del pecado, de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Mis apreciados hermanos, el ministerio de condenación debía desaparecer, sí, para todo aquel que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Pero si ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo Jesús, es porque ha aceptado vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y esa vida nueva en Cristo Jesús solo es verificable si observa la santa ley de Dios. Por eso la palabra de Dios es contundente en el Nuevo Testamento, extremadamente contundente. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿cuáles son? Esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos. El que dice yo le conozco. ¿Quién dice que conoce a Dios? Pues los cristianos. ¿Quién más dice que conoce a Dios? Los cristianos. El que dice yo le conozco, que se está refiriendo específicamente a Jesús. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, es un charlatán. Es una persona que no merece ser tomada en serio. Es alguien que no vale la pena. Tristemente, hoy en día hay muchos cristianos felices, porque el ministerio de condenación ha muerto. Lo que no saben es que el ministerio de condenación no ha muerto para ellos. Quiero decir, aquellos que se aferran a que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz del Calvario. Aquellos que se aferran a que la ley de Dios ha muerto. No, la ley de Dios no ha muerto. No olviden, muere no el ministro, la ley es el ministro. Y lo que ella efectúa es un doble ministerio. Solo que en el Antiguo Testamento solo podía efectuar un ministerio, el ministerio de condenación. En el Nuevo Testamento, como ya recibe los méritos de la sangre del verdadero Cordero, que es Cristo Jesús, entonces la ley de Dios en esa persona que se aplica los méritos de la sangre de Cristo Jesús, ahora la ley de Dios ejerce el ministerio del Espíritu, porque la ley de Dios es espiritual. Porque para poder guardar los mandamientos de Dios, en realidad es una imposibilidad si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, que cambia los pensamientos
que cambia los anhelos, que cambia los deseos, que llega a la experiencia, cuando el cristiano llega a la experiencia del apóstol Pablo, donde se pierde a sí mismo de vista y solo mira a Cristo Jesús. Como dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo, la esencia de su vida es Cristo Jesús. ¿Ya? Todo su proyecto de vida es Cristo, una vida nueva en Cristo Jesús. Esa llegó a ser la experiencia del apóstol Pablo. A esa experiencia solo podemos llegar si tenemos el ministerio del Espíritu, y entonces de esa manera el ministerio de muerte, el ministerio de condenación o de muerte que efectuaba la ley de Dios, muere para nosotros. De esa manera muere. Pero la santa ley sigue viva, porque sigue sigue siendo el canal del Espíritu para realizar el ministerio del Espíritu. Porque, ¿dónde se ven los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en una persona? Cuando la Biblia habla de los frutos del Espíritu, no está hablando de que el Espíritu se nos presenta con X o Y fruto, como fruto de Él. No, está hablando de lo que el Espíritu Santo hace a través de la persona. Es decir, el ministerio del Espíritu se debe ver en la persona. ¿Y qué es lo que se ve en la persona donde se efectúa el ministerio del Espíritu? Pues una vida nueva. Antes era adúltero, ahora no. Antes era fornicario, ahora no. Antes era ladrón, ahora no es ladrón. Antes era mentiroso, ahora no es mentiroso. Antes era codicioso, ahora no es codicioso. Antes era un asesino, ahora es una persona que respeta la vida. Antes era un adorador de ídolos, ahora es una persona que adora solamente a Dios. ¿Ya? Entonces, todo ha sido hecho nuevo, y todo eso que ha sido hecho nuevo radica única y exclusivamente en la santa ley de Dios. Lo único que cambió es que cambió de ser un violador de la ley de Dios a ser una persona que se deleita en la obediencia a la ley de Dios. Mis apreciados hermanos y amigos, puede ser que alguien se sienta aludido y sienta que este tema de repente es muy duro para usted. Saben, les quiero decir algo, nada más maravilloso que tener claridad sobre la palabra de Dios. Nada más maravilloso que tener la información correcta. El ministerio de muerte ha muerto solo en aquel que tiene una verdadera vida nueva en Cristo Jesús, verificada a través de la obediencia a su santa ley. De lo contrario, puede ser que esté feliz con el ministerio, porque pensando que el ministerio de condenación ha muerto. Pero si estás violando los 10 mandamientos o uno de ellos, el ministerio de condenación está vivito en su caso. ¿Ya? No ha muerto. Muere en aquel que muere al pecado. Quiera el Señor ayudarnos, quiera el Señor ayudarte, quiera el Señor ayudarme a mí también, porque necesitamos, como personas independientes, no podemos vencer el pecado, pero aferrados de la mano de Jesús, aferrados de sus promesas, de las promesas de la palabra de Dios, podemos tener toda la ayuda necesaria para ser personas nuevas en Cristo Jesús. Dios les bendiga, es mi deseo en esta oportunidad. Si les ha gustado este tema, les invito a darle me gusta, a dejar sus comentarios, a hacer sus opiniones, claro está, muy respetuosamente, a suscribirse y es más, a activar la campanita. Dios les bendiga.